Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a 7.000 millones, el periodístico internacional de la televisión pública, de la televisión uruguaya. 21 horas, 4 minutos. Le damos la bienvenida a este decimoquinto programa de la tercera temporada de 7.000 millones, donde hoy vamos a hablar de dos temas bastante actuales. Uno de ellos lo que fue la reunión, la histórica cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en Singapur el pasado 12 de junio. Que sí, que no. Dos personas que aparentemente se odiaban mucho. Una cumbre que en su momento se canceló, que tuvo una especie de carta de amor que Trump le envió a Kim y que se terminó confirmando. Para eso va a estar Susana Mangana hablando con nosotros. Y en el segundo bloque vamos a hablar de Guatemala con Roberto García Ferreira, docente de UDELAR en Relaciones Exteriores, historiador no solo de lo que sucedió con el volcán de fuego, sino de la situación política de ese país. ¿Cuánto influyó el actuar del gobierno en esta catástrofe que se dio en el país centroamericano? Bueno, de esto vamos a hablar hoy en 7.000 millones. Ya pueden empezar a enviarnos sus mensajes a través del 092 1040 74, sino también en nuestro Twitter, @7mmillones. Vamos a darle arranque a este programa de 7.000 millones con la reunión en Singapur entre Donald Trump y Kim Jong-un. Bueno, esto sucedió el 12 de junio en Singapur. Dejar el pasado atrás, una reunión histórica. Susana, bienvenida nuevamente a 7.000 millones. Un gusto estar aquí otra vez contigo. Hacía unas cuantas semanas que ya no compartíamos aquí el plató, así que bueno, primero que nada también felicitaros a todos los compañeros aquí del canal por el triunfo de la selección de Uruguay el otro día frente a Egipto, ¿no? Se viene ahora con Arabia Saudí. ¿Vos tiraste un poquito por Egipto? No, realmente me parece que jugaron bastante bien, que fue reñido el partido, pero mi corazón estaba con la selección de Uruguay, obviamente. ¿Y con España qué pasó? Y con España no miré el partido, te diré, pero evidentemente me hubiera gustado que ganara, no que duda cabe. Esperemos que gane el mejor de los dos, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, Susana, una reunión histórica. Sí. Se reunieron al final Trump y Kim. Sí, ciertamente es histórico este encuentro que han tenido y uno no deja de asombrarse de la capacidad camaleónica de un presidente como es Donald Trump, que primero lo llamó Rocket Man, ¿no? El hombre cohete al presidente norcoreano, que todos conocen más como el gordito de Corea del Norte, ¿verdad? De una manera muy despectiva, pero, ¿verdad? Esto es un hito, ha marcado realmente digamos, un cambio histórico para los dos países. Veremos si luego la historia no es más fuerte que ellos dos, si realmente sostienen este nuevo ambiente pro diplomacia, o si se quiere este tono de diálogo, este músculo negociador, y si realmente
realmente los dos pasan a ser dos dignatarios que serán recordados por sus pueblos como los que lograron no solo la desnuclearización de la península coreana, sino también realmente una mejora en la relación también de Corea del Norte con Corea del Sur, pero por supuesto con otros vecinos en Asia, sobre todo Asia Oriental, a los que ha tenido muy nerviosos en estas últimas décadas, como ha sido, por ejemplo, Japón. Todo comenzó justamente por ahí, ¿no? Cuando Corea del Sur y Corea del Norte establecen un diálogo, cuando el presidente surcoreano cruza la frontera, se da la mano con Kim Jong-un va a Corea del Sur. Ahí es donde se da el quiebre. Sí, el 27 de abril tuvieron una reunión en esa zona fuertemente militarizada, pero en Corea del Sur, es decir, es la primera vez que uno de la familia, un dignatario de la familia Kim, recordemos que era Kim Il-sung, Kim Jong-il y ahora Kim Jong-un, o sea, todos tienen un nombre muy parecido, pero fue con el segundo de los Kim, con el padre del actual presidente de Corea del Norte, con el que se empieza a desarrollar fuertemente ese programa nuclear que pone muy nerviosos a los vecinos primero, pero también al propio Estados Unidos, y es la primera vez que un dignatario norcoreano cruza el territorio de Corea del Sur, y tenemos un presidente también, que es justo decirlo, de Corea del Sur, como es el presidente Moon, que apuesta por el diálogo, apuesta por la negociación. Decíamos fuera de micrófono antes de empezar el programa que realmente está solicitando encarecidamente al presidente Donald Trump que deje a un lado las sanciones económicas al régimen norcoreano. Que eso por ahora no cambió. Claro, por ahora no cambió. Lo que tenemos que destacar de este encuentro, que se llevó a cabo con marchas y contramarchas, con aquellos tuits a los que nos tiene acostumbrado el presidente Trump, de que como te dijo una cosa, ahora te digo otra, ¿verdad? Y donde todo parecía hacer prever que iba a cancelar esa cumbre de Singapur, es importante destacar que no era previsible, no era algo que pudiéramos esperar los analistas, que iban a firmar ellos un acuerdo por la paz, que no iba a ser sencillo ese camino. Esto empieza a ser, a partir de esta foto ya icónica, histórica para los dos dignatarios, pero sobre todo para lo que podríamos decir el mundo occidental, porque no hay que solo pensar en Estados Unidos, sino que atrás de Estados Unidos, nos guste o no, viene la troika europea, vienen países como Canadá, viene el propio Japón, que ha estado muy preocupado por su seguridad, viene también Corea del Sur, pero sobre todo, como dije antes, el bloque occidental, que ahora entiende que, bueno, quizás sí pueda ser el momento para trabajar por esa desnuclearización de Corea del Norte, pero sobre todo por la pacificación y la reconciliación entre dos Coreas que más pronto que tarde tendrían que poder reunificarse. Hay algunos visos, hay algunos símbolos en el horizonte que nos hacen pensar que puede ser que sí, pero como yo decía antes... Lo dijeron mismo Kim y Moon, de hablar de una sola Corea. Y se van a presentar a los próximos Juegos Olímpicos de Asia como un solo país, es decir, con equipos binacionales, pero digamos como un solo país presentando a sus atletas, a sus jugadores. Lo que me parece que es importante más allá del deporte es que tanto el presidente norcoreano como Donald Trump por Estados Unidos no pueden firmar ellos solos esto, sino que ahora van a dejar ese trabajo a seguramente dignatarios, emisarios, delegados, responsables de altísimo nivel, pero habrá que ver también cómo juegan en ese tablero de ajedrez que es la península coreana los otros jugadores clave que tenemos allí, es decir, China, Rusia, Corea del Sur, el propio Japón, ¿verdad? Bueno, otro de los viajes que hizo Kim Jong-un, que fue medio de sorpresa y se hablaba si había ido o no, fue a China. O sea, se reunió con Xi Jinping. Recordemos que durante estas últimas décadas de fuerte aislamiento al régimen norcoreano, el aliado más fuerte que ha tenido Kim Jong-un, no sin haber tenido sus altibajos también, cuando todos esos ensayos misilísticos, cuando realmente el programa nuclear se vio que avanzaba a pasos agigantados ya el año pasado, por ejemplo, desde hace ya te diría por lo menos 2 años, pero fuertemente el año pasado, yo creo que eso realmente motivó el enojo también de Xi Jinping, pero de otras autoridades del Partido Central Comunista chino, recordemos que es todo un entourage que rodea también al presidente Xi Jinping, que entendieron que realmente estaba jugando con fuego el presidente norcoreano, pero hete aquí que ha demostrado ser un hábil negociador y que a través de esos ensayos misilísticos puso muy nervioso al mundo occidental, también a Japón, insisto con esto. ¿Por qué? Porque Japón depende también en buena medida de su seguridad allí en Asia Oriental, justamente de Estados Unidos. Es algo que se lo viene cobrando Donald Trump desde que llegó a la presidencia, no solo a Japón, sino a otros socios como Corea del Sur, al que le recuerda todo lo que invierte, todo lo que gasta de su erario Estados Unidos para defender su seguridad. Bueno, todo esto yo creo que hace a una nueva era, sí, pero me parece que entre los dos hay que destacar que ha sido muy hábil negociador Kim Jong-un, porque gracias a esos ensayos puso nervioso a Estados Unidos y ha conseguido todas estas concesiones que no son pocas. Pero además también logró posicionarse, porque antes de todo esto,
Corea del Norte, más allá de las pruebas, no era una potencia y Kim Jong-un no era un líder de los más importantes a nivel mundial. Y él, con todas estas amenazas, se posiciona a la altura de Trump, a la altura de Xi Jinping, también de Shinzo Abe. O sea, se posiciona en el mapa y ahí es cuando decide negociar. Por supuesto, además su economía viene creciendo a un ritmo sostenido del 4% en los últimos años. Esto también es algo que nos ha hecho saber el propio presidente de Corea del Sur, quien entiende que todo ese mercado de mano de obra barata y bien disciplinada podría ser interesante para su propio mercado en Corea del Sur, pero es que además ha llegado a decir que quizás merezcan un premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Sí, el propio Donald Trump propuso al presidente norteamericano por este encuentro histórico, de esa manera también destacando la importancia de este encuentro para Corea del Sur también. Recordemos que hubo momentos de tensión bien altos cuando el Pentágono tuvo que una vez más calibrar, como ya lo había hecho con el expresidente Bush Jr., si realmente ameritaba, si realmente se justificaba lanzar un ataque para destruir todo lo que eran las instalaciones nucleares del régimen norcoreano, pero ahí se tuvo en cuenta la distancia tan corta que hay con Seúl, con Corea del Sur, que justamente hubiera sido una catástrofe humanitaria en ese sentido. Yo creo que ha primado el sentido común, ha primado la razón, pero como digo, habrá que ver si ambos líderes, que suelen ser bastante intempestivos, muy viscerales ambos, muy temperamentales, si no ocurre algo en el camino que echa por tierra estos elogios que se han cruzado durante esta reunión en Singapur. Bueno, justamente es un tema de un dicho, una palabra, un tuit. En su momento la reunión se había suspendido por las maniobras militares que Estados Unidos realizaba en la frontera junto a Corea del Sur, que ahora se dijo no se van a hacer más, pero también hubo dichos del vicepresidente Mike Pence, de la viceministra de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, y todo eso como que iba complicando la reunión que al final se terminó concretando. Bueno, justamente lo que vemos es que los 4 puntos que se tocaron, como en ese acuerdo final entre ambos dignatarios, realmente no son nada concretos. Es decir, es una declaración de buenas intenciones por parte de las dos administraciones, la estadounidense y la norcoreana. Algo que se le critica mucho por estas horas por parte de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, por ejemplo, Human Rights Watch en el propio Estados Unidos, es que realmente el presidente Trump no haya hecho nada durante esta instancia para exigir un mayor apego, un estricto apego a lo que es la defensa de los derechos humanos dentro de la propia Corea del Norte, que ya sabemos que es un régimen totalmente oscurantista, podríamos calificar con nuestro etnocentrismo, porque no hay que reconocerlo, de medieval, ¿verdad? Toda ese férreo control que hay en un régimen como es el norcoreano, no desde este presidente, sino ya desde el fundador de Corea del Norte, desde su abuelo, ¿verdad? Hasta ahora vemos que hay un control sobre la gente, sobre sus libertades, se cercena, por ejemplo, el acceso a Internet, muchas veces han pasado hambre directamente, ¿verdad? Trabajos forzosos, hay una retaliación cada vez que hay un conato de sublevación y muchas veces no nos enteramos hasta que ya ha transcurrido el mismo, han sido encarcelados o ejecutados, ¿verdad? Incluso miembros de la propia familia, del propio entorno próximo del presidente norcoreano, como sabemos. Esto entonces es algo que denuncian las organizaciones dedicadas, como dije antes, a velar por la defensa de los derechos humanos también allí en Corea del Norte, como en otros países cercanos donde también se violan esos derechos humanos, la propia China. Ahora bien, me parece que no podemos menospreciar y desde luego no podemos minimizar lo que ha sido este avance, porque por lo menos reduce las tensiones y nos aleja de ese esquema binario donde pensaba, por ejemplo, el presidente Bush Jr., bueno, es parte del eje del mal Corea del Norte, ¿verdad? Es un país al que podemos calificar como de hostil o contrario no solo a sus vecinos, sino también a los valores de Occidente, igual que hizo, por ejemplo, con Irán. Me parece que nos aleja de ese esquema donde Occidente tiene la batuta para dirigir el mundo y decir quiénes son buenos, quiénes son malos, quiénes pertenecen a ese eje del mal, y creo que todo eso son buenas noticias, pero hará falta mucho sigilo, hará falta realmente una buena dosis de diplomacia, como tú decías, para que esto no se vaya por el garete simplemente con un tuit del presidente Trump, por ejemplo. Ahora, Susana, un tema no menor, 2 cambios que se dieron durante todo este tiempo que se podría decir de amenazas y negociación, que me parece que son clave en esta reunión.
Primero, Moon Jae-in, que aparece en el mapa de forma antes de lo que uno esperaba, porque la presidenta de Corea del Sur era Park, Sí. que fue destituida en un juicio Sí. político por corrupción, Sí. y ahí aparece la figura de Moon Jae-in, Sí. y eso cambia el vínculo entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y también después lo que cambia es la salida de Rex Tillerson como secretario de Estado de Estados Unidos e ingresa Mike Pompeo, que se reúne con Kim antes de que se genere la reunión de Trump. Esos dos cambios estratégicos, que aparezca la figura de Moon Jae-in en lugar de Park y que aparezca Pompeo en lugar de Tillerson. Bueno, yo creo ¿Cuánto que, influyó? Claro, yo creo que, como dije antes, muchas veces este tipo de cuestiones tienen que ver con el aparato, yo diría, gástrico, diría, ¿no? O sea, con la parte visceral de cada uno de estos líderes. Ya sabemos que a veces hay empatía con unos o no la hay, por ejemplo. A mí me parece que el presidente de Corea del Sur hace ya tiempo que viene queriendo esa reunificación, que quiere esa reconciliación entre las dos Coreas y que iba a trabajar por ello. Si a eso se le suma que el presidente Trump, yo creo que está abocado a su reelección, a demostrar a sus electores que él es un hombre de palabra, pero que además es un ejecutivo, que es alguien que ejecuta antes que nada, que no es solo hablar, que no es solo prometer, sino que él va para adelante y que realmente Promete y cumple. Por más que sea una locura, como decir un muro en México, él va para adelante y dice que lo es hace. pronto para realmente calibrar si el cambio entre Tillerson y Mike Pompeo ha sido crucial para esta reunión. A mí me parece que tiene que ver mucho justamente con el estilo de liderazgo de un presidente como Donald Trump, que o estás con él o eres contrario a él y por tanto te va a hacer a un costado, ¿verdad? Y además te puedes enterar hasta por la prensa. En ese sentido no tiene cintura, no tiene, digamos, él no mira las formas diplomáticas, sino que él, como tú dices, es un magnate de los negocios y dirige también la política doméstica y sobre todo la política internacional, que es lo que yo observo de esta manera. Bueno, yo dije que iba a hablar con Kim Jong-un, estoy dispuesto a ir a Corea del Norte, estoy dispuesto a encontrarme con él, no quizás en su territorio, pero han elegido un escenario cercano como es Singapur, que una vez más nos debe sorprender. ¿Y por qué digo nos debe sorprender? Porque es un país pequeño, igual que lo es Uruguay, y muchas veces escuchamos todavía al sector empresarial en Uruguay, mayoritariamente pymes, que dicen es que somos muy pocos, hay poco consumo, es un país pequeño, tenemos pocas oportunidades. Bueno, muchas veces el tamaño no es óbice para que se intente hacer las cosas bien, y Singapur cada día nos demuestra que se puede trabajar bien. Es un país fuertemente influido por China, fuertemente influido por su vecindario próximo, pero también con su propia idiosincrasia, un país soberano, al fin y al cabo, pero se ha convertido ya en un centro bastante estratégico para todo lo que son este tipo de cumbres diplomáticas bastante complicadas a priori, y hemos visto que ha salido muy bien esta reunión entre los dos líderes. Ahora habrá que ver cómo trabajan sus distintas delegaciones, ¿verdad? Sobre todo los representantes a los que van a encargar esta difícil tarea, porque también el presidente norcoreano ha demostrado no tener ningún apuro en iniciar esa desnuclearización, es decir, él va a querer observar si también Estados Unidos, que ya en el pasado incumplió o rompió su palabra, su pacto, si realmente esta vez el presidente Trump va a honrar estos pactos que están intentando llevar adelante. Todavía no hay un tratado como tal firmado, porque no hay fechas perentorias tampoco, pero habrá que ver si Estados Unidos no se sale de lo ya, digamos, apalabrado entre los dos líderes, y en ese sentido creo que sí podremos ver esa desnuclearización de Corea del Norte, pero como digo, va a llevar algún tiempo. No tenemos que volver a caer en ese romanticismo excesivo que tenemos en Occidente de creer que, bueno, ahora todo mágicamente se va a solucionar. Además, es como decías vos, no es solo la parte de Corea del Norte. Estados Unidos también tiene que cumplir con no hacer más ejercicios en la frontera con Corea del Sur, con las represalias económicas, reducirlas. Pero Maxi, fíjate que ahí está Japón diciendo que esas maniobras militares, esos juegos de guerra, como dice Trump, en la península coreana con Corea del Sur, son vitales también para la defensa de otros países, del propio Japón también, que se siente amenazado por este programa nuclear y sobre todo por esta actitud también tan, dijéramos, puede ser de retar, de ir al frente, de desafiar, una actitud desafiante que ha tenido el presidente norcoreano. Veremos cómo juega también la propia China, ¿verdad? Justamente, ¿cuál es el rol de esas dos potencias, Japón y China, que ahora Estados Unidos se les mete en un lugar donde ellos no pensaban, por lo menos que a corto plazo, se iba a meter, una alianza con Corea del Norte? Tanto China como Rusia quieren controlar, no digo minimizar, pero sí quieren controlar la influencia de Estados Unidos en una zona que les es vital por intereses geopolíticos. Pero también es verdad que las prioridades geopolíticas hoy de China, hasta donde yo vengo leyendo y observando a través de muchos análisis geopolíticos de personas que realmente trabajan sobre esta zona de Asia Oriental, siguen siendo, por ejemplo, Taiwán y el mar meridional de China. Es decir, esas son dos preocupaciones a nivel geopolítico para la China actual. Y ahí tenemos también una Rusia que ahora está muy concentrada en lo que es el Mundial de Fútbol,
fútbol, pero que evidentemente no va a querer, por más que no podemos hablar de una guerra fría como la conocimos hasta hace pocos años, realmente yo creo que tampoco podemos decir que Rusia está dispuesta a sacrificar otra de sus zonas vitales a nivel geopolítico para ver aumentar o incrementar la presencia o la influencia de Estados Unidos allí, con lo cual yo creo que van a estar muy atentos a ese tablero de ajedrez que antes se presentaba como un eje a 6 bandas y que ahora parece que serían 4 los negociadores, es decir, Estados Unidos y China y las dos Coreas, norte y sur. Habrá que ver cómo ese paso de 6 a 4 se hace de una manera que no, de alguna manera, no erosione los intereses, no lastime, de alguna manera no se sientan amenazados tanto Japón como Rusia, porque son los dos que están de ahora como más en la cuerda floja tras este encuentro que han tenido tanto Trump como Kim Jong-un. Susana, para vos, ¿dónde se da el quiebre en Corea del Norte? Porque a nosotros acá nos llega mucha información de los medios occidentales y Corea del Norte era el enemigo, o sea, Kim Jong-un era el villano, pero aparece ahora como alguien más, se podría decir, centrado en base a la imagen que nos daban antes, como hasta, decías vos, un gordito más cariñoso, y se da ese vínculo ahora con Trump. ¿Dónde está el quiebre en Kim Jong-un? Yo creo que lo primero que tenemos que entender y reconocer en Occidente, y ahí también meto a la sociedad uruguaya, somos, después de todo, parte de ese Occidente que cada vez más es una nebulosa, ¿no? Habría que ver si realmente Alemania, otros países europeos nos consideran parte de ese mismo Occidente, que esa es otra disquisición y otra pregunta que tengo últimamente a nivel de congresos cuando vamos y hablamos del mundo occidental, el mundo musulmán, el mundo de Oriente Lejano. Pero, digamos, para ponerlo así, hay que pensar que nosotros conocemos poco y nada de lo que es todo el mundo asiático. Uno pregunta a los jóvenes universitarios si conocen 5 presidentes de Estados Unidos o 5 presidentes europeos y mal que bien la mayoría de ellos te pueden nombrar más de 5. Pero pregunta si conocen a 3 o 4 presidentes de toda Asia y es muy difícil que más allá de Xi Jinping puedan saber o que incluso le digas quién es Duterte de Filipinas o Rodrigo Duterte y no lo conocen, no lo tienen ni siquiera registrado. Pero además eso que decís vos, cómo te lo marcan, por ejemplo a Kim, como el gordito, el del pelo de manera, ridículo, o que jugaba PlayStation con camisetas de Mickey Mouse, ¿verdad? Totalmente siempre despectivo contra un líder. Despectivo y ha demostrado ser un hábil negociador que ha logrado que el presidente Trump, tan afecto él a descalificar, a los insultos y a llevarse el mundo por delante, sea el que diga, bueno, yo voy hacia tu terreno porque finalmente viajó a Singapur, no es Corea del Norte, pero ha viajado lo suficientemente cerca del escenario vital del presidente norcoreano. Por otro lado, yo preguntaba hoy a jóvenes universitarias que han estado en intercambio recientemente, 6 meses, por ejemplo, estudiando en Corea del Sur, en la universidad, y me decían que los jóvenes allí, por ejemplo, no se preocupaban por los problemas con Corea del Norte porque entendían que había una suerte ya de fórmula, ¿no? Donde se sentían amenazados, pero al mismo tiempo luego sabían que venía una negociación y que finalmente todo se desinflaba, que la preocupación, por ejemplo, de los jóvenes hoy en Seúl pasa por conseguir una buena beca, entrar en una buena universidad, tener una carrera brillante, incluso sacrificando a la propia familia. Esta joven que me confesaba esto, ella es venezolana, y Stephanie, mi alumna, me decía, aquí en Latinoamérica es al revés, uno quiere ciertos éxitos profesionales, pero también piensa en casarse, piensa en tener familia. Y yo allí tenía amigas que me decían, no me importa, si yo tengo que sacrificar esposo e hijos, prefiero quedarme sin eso, pero quiero garantizarme un buen futuro y para eso tengo que tener un buen trabajo. Pero cuando le preguntaba yo, bueno, ¿comentabais los problemas con Corea del Norte el año pasado cuando estuvisteis allí, toda esta situación con los ensayos misilísticos y viendo realmente qué iba a ocurrir, ¿no? con ese programa nuclear, si continuaban en ese afán de retar y desafiar al mundo entero, pero sobre todo a Estados Unidos? Y decía ella que realmente no era una preocupación. Y eso a mí me deja bastante helada, porque lo que creo es que muchas veces nosotros en Occidente tendemos a magnificar los problemas. No digo que no haya sido una amenaza concreta, pero me parece que tenemos que rápidamente subsanar algunas falencias. Maxi, te lo digo en serio, creo que hace falta generar mucho más estudios sobre el Oriente Lejano. No es solo comerciar con China. Pero además entonces, es como lo que decíamos, como generaban una imagen despectiva de Kim Jong-un, te hacen creer que son los malos, que son los que están haciendo las cosas mal para justificar después las intervenciones, los bombardeos. O que al ser un régimen totalitario, que lo es, o que podemos entender que es muy férreo, que no permite libertades a sus ciudadanos, pasamos por alto el factor cultural, ¿verdad? Cómo se sienten esos ciudadanos de Corea del Norte relacionados con una familia que no son reyes, pero gobiernan como si fueran una monarquía hereditaria, ¿verdad? Entonces son casi un ser divino en su país. Para nosotros y para nuestra forma de entender el mundo y el poder y la política, yo te diría desde la Revolución Francesa hasta el presente, no queremos ver ese tipo de regímenes absolutistas, pero cada vez más necesitamos entender que vivimos en un mundo que ya no es ni bipolar ni unipolar, sino que nos dice
dicen los expertos en esta suerte de léxicos nuevos, que es multipolar. Bueno, evidentemente tenemos distintas economías que están pujando ahí por salir adelante, como es, por supuesto, la de Estados Unidos, pero también China, o tenemos a los BRICS, que cada vez están más cuestionados, diría, ¿no? Por ejemplo, Brasil o Sudáfrica. Pero tenemos otras economías emergentes, como la de Indonesia, Malasia, la propia Turquía. Bueno, me parece que tenemos que rápidamente reconocer que sabemos poco, dejar de tildar, dejar de etiquetar, de crear esos rótulos, y me parece que tenemos que estudiar mucho más lo que ocurre allí, aprender muchos más idiomas. ¿Cuántas personas estudian, por ejemplo, idioma coreano? ¿Cuántos podemos decir que saben chino o árabe? O si sabemos, por ejemplo, qué se habla en Uzbekistán, ¿no? En Asia Central, como ya hemos hablado en otros programas. Y yo creo que a partir de ahí podremos estar en una mejor posición para poder también diagnosticar las amenazas, para poder dosificarlas, o saber, por ejemplo, que quizás este presidente que teníamos por el gordito que jugaba al PlayStation estaba presionando a la Casa Blanca para conseguir esto, no solo una foto histórica, sino negociar. Posicionarse, ¿no? Posicionarse primero en su vecindario, pero luego negociar con Estados Unidos otro tipo de ayudas. Quizás se llega a la desnuclearización, quizás no, pero desde luego que Estados Unidos va a tener que cumplir con eso a lo que se comprometió. Entre otras cosas, hace ya tiempo que venían cediendo también centrifugadoras para poder lograr la energía eléctrica que necesita, por ejemplo, Corea del Norte. Pero además también no nos olvidemos que se habla de la desnuclearización de Corea del Norte. Estados Unidos también tiene un armamento nuclear importante. Estados Unidos es el único país en la historia de la humanidad que lanzó 2 bombas nucleares. Bueno. O sea, no hay que olvidarse también de esas cosas. Y aprovecho esto para trasladar tu mensaje que nos llega acá de un televidente para ir cerrando. Y nos dice, ¿por qué se habla de la violación de los derechos humanos en China, en Corea del Norte, y no se habla de la violación de los derechos humanos en Estados Unidos? Justamente hoy, cuando la ONU denuncia la situación de los inmigrantes en Estados Unidos, de los niños separados de sus padres. Tiene razón el escucha, pero lo hemos dicho muchas otras veces. Cuando centramos la mirada y ponemos el foco en un tema, no podemos abrirlo y desparramarnos hacia tantos otros temas. Lo hemos hecho, hemos criticado y seguimos criticando, por ejemplo, no solo a Estados Unidos, también la violencia que traen los bombardeos, por ejemplo, de Francia, de Rusia, por ejemplo, en Siria, lo que pasó o por ahora ejemplo, que lo vamos Arabia Saudí, en Yemen, y España vendiendo armas. Por supuesto que queremos condenar a todos los que entendemos que están actuando injustamente y sobre todo hipócritamente, pero a veces sepan los televidentes que tenemos que centrar un poco la conversación y lo que es el análisis para poder cubrir toda esta casuística de un tema que además nos resulta complejo, porque ya desde los nombres, desde cuáles son las fuerzas, digamos, la correlación de fuerzas y de alianzas que hay hoy en esa península coreana, donde ayer parecían enemigos acérrimos Corea del Norte y Corea del Sur, y hoy nos enteramos que se van a presentar con un equipo en conjunto, por ejemplo, a las Olimpiadas de Asia, que para ellos el deporte no es solo un deporte, sino que es una manera de posicionar a sus países, de demostrar que son fuertes, de demostrar a su nación que tienen líderes que saben ir para adelante, que pueden dirigirlos bien hacia un futuro mucho más próspero. O sea, hay toda una simbología y de una cultura, insisto en esto, oriental, que para nosotros es netamente desconocida, y que creo que esto lo que nos debe demostrar es que debemos nosotros hacer nuestra tarea, nuestros deberes, y por mi parte, como académica, creo que me debo exigir todavía mayor conocimiento, es decir, no solo viajar allí en algún momento, sino también abrir cátedras de estudio, traer profesores invitados que nos puedan nutrir también aquí en Uruguay, en América Latina. Después va a hablar mi colega García de Udelar, seguramente apostará a algo similar, ¿verdad? Toda esa suerte de intercambio académico que te permite también conocer de primera mano qué piensan ellos por boca de ellos, en este caso de los norcoreanos, ¿no? Y me parece sumamente interesante tener esa humildad de decir sabemos poco y nada y tenemos que corregir eso, para que no siga siendo el gordito, la PlayStation, sino que es un presidente y un mandatario tan importante hoy en su país, o más, diría, que el propio presidente Trump. Susana, muchas gracias por este análisis. Te vamos a tener el lunes que viene porque justamente vamos a seguir hablando de violación de los derechos humanos, de la situación de los inmigrantes en el Mediterráneo, Italia que le dio la espalda a un barco con 629 personas rescatadas en el mar. Ya lo vamos a hablar el lunes que viene. Gracias, Susana. Gracias a ti. Vamos a una pausa y ya venimos con más 7.000 millones.
Más de una semana después de la erupción masiva del volcán Fuego en Guatemala, los rescatistas se unen con pobladores locales para buscar a sus seres queridos, enterrados bajo capas de pesadas cenizas volcánicas. Esta fue la mayor erupción de los últimos 10 años, que ha dejado más de 100 muertos y casi 200 desaparecidos. Miles de guatemaltecos lo han perdido todo y se estima que 1.7 millones de personas resultaron afectadas y más de 12.000 fueron evacuadas. La erupción deja además millones de pérdidas en cultivos agrícolas que afectan a más de 30.000 familias. Las lluvias torrenciales y el descenso de la Ares ha complicado la situación en las zonas devastadas, al igual que las cenizas, que llegan a los 5.000 metros de altura, desplazándose a 25 kilómetros. Ya han empezado a llegar ayudas internacionales. La Unión Europea donará más de 10 millones de euros para la reconstrucción de la zona afectada, que comprende cientos de casas, 3 escuelas y varias carreteras que han quedado gravemente dañadas. Guatemala tiene 32 volcanes, algunos de ellos en constante actividad, que hacen mantener las alertas encendidas. Esto fue lo que sucedió en Guatemala en estos últimos días y esto y quizá también el traslado de la Embajada de Guatemala de Tel Aviv a Jerusalén es lo que ha posicionado a Guatemala en nuestras pantallas en los últimos días porque es un país del que acá no se habla mucho, del que no se sabe mucho en profundidad y esa es la idea que tenemos hoy, acercar un poco el fenómeno de Guatemala con la excusa de lo que generó el volcán de fuego, todas las víctimas, pero qué es lo que está pasando en ese país y para eso tenemos a Roberto García Ferreira, historiador, docente de la UDELAR en Relaciones Exteriores. Roberto, bienvenido a 7.000 millones. Bueno, muchas gracias, Maximiliano. Un placer estar acá. Celebro la posibilidad de compartir con ustedes en este programa donde, bueno, se abordan temas para los cuales nos falta mucha masa crítica, así que, bueno, bienvenido el espacio, la existencia del espacio y la posibilidad de compartir con ustedes, bueno, algunas de las experiencias como profesional y sobre todo humanas, para acercarnos a una región con la cual nosotros la miramos desde el sur con muchos prejuicios, ¿no? Sí, o sea, para nosotros Centroamérica es México, poca cosa más, playas lindas y muy poco. ¿Qué se sabía de Guatemala antes de que este volcán generara todo lo que generó? Sí, tal vez bueno, ahora con la situación de Nicaragua, los Panama Papers también, ¿no? O sea, siempre es por arriba, o sea, se sabe poco y nada, más de lo que hablábamos en el primer bloque con Susana. O sea, y aprovechando el centro que tiraba Susana, que destacaba, o sea, al igual que sucede con la política exterior de los Estados Unidos, donde hay componentes estructurales que hacen a la ideología de la política exterior de los Estados Unidos y que contribuyen a explicar las manifestaciones, por ejemplo, a través de un tuit de Donald Trump, ¿no? El racismo como elemento estructural, en fin, o sea, un montón de la arrogancia imperial, bueno, que creo yo que deben ser pensadas históricamente. Por ejemplo, en febrero de este año, mucha gente se asombró porque Donald Trump se refirió a 2 países latinoamericanos, en particular Haití y El Salvador, como agujeros de excremento. Sí. Yo no voy a hacer una defensa, por supuesto, del presidente de los Estados Unidos, pero eso nos sorprende. O sea, la excepción son los presidentes de Estados Unidos que no concibieron de esa forma a los latinoamericanos. O sea, esto ha trascendido, pero para los que trabajamos la historia de las relaciones internacionales, estos son elementos comunes. Trump se anima a decirlo en voz alta. Lo dispara a través de un tuit. Claro. O sea, ¿no? De manera vergonzosa se viene, bueno, ocupando de los latinoamericanos impúdicamente sin que haya reacción desde nuestro continente. Pero ahora la idea es conversar y acercarnos un poco a la historia de Centroamérica. A ver, en Guatemala estalló un volcán. Exacto. O sea, forma parte de una región donde los volcanes son comunes. Sí, pues está pasando en Hawái también ahora estos días, hay una erupción de un volcán, que después vamos a tratar de entender por qué las diferencias de que uno es tan letal y el otro no, son 2 volcanes distintos, lo que emana de ellos fue distinto. Así es. O sea, pero toda Centroamérica está atravesada por condiciones bueno, geopolíticas, ¿no? Que han incidido en su historia. Climáticas, bueno, y entre otras cosas, bueno, las fallas, entre comillas, geográficas, ¿no? Entonces, ahora, ¿quiénes vivían ahí abajo? O sea, ¿por qué murió tanta gente y quiénes vivían abajo, ¿no? ¿Y cómo actúa el Estado? Bueno, o sea, sí, justamente para ir hablando de eso, para entrar en ese tema, vamos a recordar algo que nos decía Claudia Nettenson, que eras una experta en catástrofes y cambio climático argentina, que estuvo en Uruguay, y en el primer programa de la segunda temporada de 7.000 millones nos habló sobre la vulnerabilidad social. Así que vamos a escucharla a ella y vamos a hablar de eso justamente. Hay por lo menos 4 componentes, que tenés la peligrosidad, que es de dónde viene, de dónde pueden venir los procesos amenazantes,
tanto naturales como artificiales construidos por el hombre, la explosión de una fábrica o las emisiones de gases contaminantes también entran dentro de esa categoría de peligrosidad, y la vulnerabilidad que nosotros denominamos vulnerabilidad social. También tenés la exposición, que tiene que ver con la distribución en el territorio de bienes y personas que están expuestas al problema, y la incertidumbre, que tiene que ver con la toma de decisiones. De esas cuatro, nosotros consideramos que la más importante es la de vulnerabilidad social en este momento. ¿Por qué? Porque es una dimensión, una componente que es la que determina que un grupo social pueda enfrentar o no este tipo de problemas, o que llegue a estar en situación de catástrofe o no. Es decir, y eso no depende de los procesos físico-naturales, depende de su situación en la sociedad. Ahí Nathanson hablaba, ¿no?, del tema de la vulnerabilidad social, es cómo están esas personas, qué apoyo tienen del Estado. Y, por ejemplo, uno de los dos diferencias más grandes entre el Kilauea en Hawái y el volcán de fuego en Guatemala es que el Kilauea está ubicado en una especie de parque donde hay varios volcanes y no hay personas a su alrededor. Sí fueron afectadas personas que estaban en la zona periférica, pero en el caso de Guatemala las personas estaban viviendo abajo del volcán y eran cientos de personas, y cuando sale este flujo piroplástico es imposible escapar prácticamente. Entonces ahí, ¿cuánto influye el actuar del gobierno que permitió, sabiendo que tenía un volcán con esas condiciones, dejar que las personas vivieran abajo? Maximiliano, hay cosas peores que han trascendido. O sea, por ejemplo, fue alertado un club de golf donde había turistas extranjeros y que es frecuentado por la élite guatemalteca. A las poblaciones locales no fueron alertadas. Pero por otra parte forma parte de un Estado que históricamente, ¿sí?, ha cercenado a las grandes mayorías del acceso a los recursos del Estado. Es un Estado que ha contribuido a que la población le tenga desconfianza, porque entre otras cosas, o sea, yo la primera cosa que quería traer es que los volcanes en la historia de América Latina y en la historia en particular de Guatemala están asociados al origen de la desaparición forzada masiva. Claro. Los primeros desaparecidos, ¿sí?, en América Latina, forzadamente y masivamente, desaparecieron en Guatemala, que fue donde se inventó esta práctica abusiva de los derechos humanos, donde una cúpula de dirigentes del Partido Comunista y dirigentes obreros y sindicales fueron tirados encima de los volcanes. O sea que los volcanes tienen un significado histórico que trasciende mucho más de lo que ha acontecido. Tienen un uso, se les dio un uso. Ahí está, nada más un uso, y qué uso, ¿no? Claro. Ahora bien, el Estado también, o sea, no considera que la gran mayoría de sus habitantes sean sujetos de derecho. O sea, no considera que sus niños o sus niñas sean sujetos de derecho, que la inmensa mayoría. Es decir, por otra parte, o sea, cuando nosotros pensamos en Centroamérica tendemos a observar o a pensar las repúblicas bananeras. También. El Guatemala de Guatepeor, ¿no? Que viene la República Bananera desde inicio del siglo XX, ¿no? Por medio de una novela que la asociamos a Honduras. Estados fallidos o estados estructuralmente débiles con escasas atribuciones de estatidad. ¿A qué hacemos referencia? A que tienen escasas posibilidades para cobrar tributos, ¿sí?, a que tienen escasas posibilidades, por ejemplo, para documentar cuánta gente vivía allí y por lo tanto cuánta gente murió. Claro, ahora una de las cosas que se quejan en Guatemala es que no saben cuántas personas están desaparecidas, cuántas personas murieron, porque no sabían cuánta gente había ahí. Y ya se abandonó la búsqueda y no la van a retomar, pero por otra parte el Estado negó la posibilidad de que llegara ayuda internacional. O sea, por medio de elementos burocráticos y de trabas burocráticas. Ahora, eso hay que explicarlo históricamente. Es decir, históricamente el Estado guatemalteco, al igual que la mayoría de los estados de Centroamérica, o casi que en su totalidad, se ha comportado de esa manera. Es decir, estados débiles para tratar de asegurar o reivindicar los derechos de las grandes masas de su población, pero muy fuertes para reprimir y para controlar socialmente a la población. Desde inicio del siglo XIX, ¿sí?, y fortalecido a finales del siglo XIX, y en el marco de la Guerra Fría, otra que fortalecido, ¿no? O sea, aparte no debemos olvidar que en este caso en particular Estados Unidos tuvo mucho que ver en el quiebre de un proceso democrático que había impulsado una reforma agraria a mediados del siglo XX, en los años 50, que había quitado las tierras de una poderosa empresa bananera, la United Fruit Company, y que fue la única oportunidad en la que Guatemala tuvo un proceso democrático donde no sucedían este tipo
de cosas, ¿no? Y donde había un presidente, un conjunto de presidentes que tendían a pensar a los guatemaltecos como sujetos de derecho. ¿Quién gobierna hoy Guatemala? ¿Qué partido está a la cabeza de Guatemala? Claro, ahí viene la otra cuestión. Sobre todo surge en las clases, ¿no? Yo vi o leí, la gobierna un payaso, un comediante, un actor de TV. Bueno, ¿cómo puede llegar un actor de TV? Puede, efectivamente, ¿no? El tema es cuáles son los intereses que lo han impulsado y en qué contexto es que llegó. ¿Y quién lo apoyó? ¿Y quién lo apoyó? O sea, detrás de este comediante, que es una figura decorativa, ¿no? Que aprendió, por ejemplo, su discurso notablemente bien ante las Naciones Unidas, ¿no? Bueno, detrás está la Asociación de Veteranos Militares contra Insurgentes de Guatemala. Ahí están, bueno, los empresarios más importantes del país que han acumulado por despojo los recursos naturales más importantes del país. Porque no debemos olvidarnos que en toda la región centroamericana y en Guatemala concretamente no dejan de desaparecer permanentemente ante el silencio de la OEA líderes campesinos, sobre todo indígenas, que reclaman por la utilización, entre otras cosas, de los ríos y de los recursos naturales. Ese despojo histórico, ¿sí?, tiene sus raíces o hunde sus raíces, el despojo actual hunde sus raíces muy atrás en el tiempo, porque esas mismas comunidades indígenas fueron despojadas de sus tierras para ponerlas a producir café o bananos, ¿sí?, o cochinilla, ¿sí?, o tinte, ¿verdad? Entonces, ese viejo despojo es el mismo despojo, o bastante similar, con un Estado fuerte para reprimir ese despojo, al que están, bueno, tratando de resistir permanentemente las comunidades indígenas en toda Centroamérica, no solo en Guatemala. Acá tenemos un mensaje que va por la línea que vos decías. Dice: viví en Centroamérica varios años y sé muy bien la tragedia de Guatemala, no solo de los volcanes, sino de los gobiernos asesinos y genocidas desde el derrocamiento de Jacobo Arbenz por los Estados Unidos. Exacto. Un mensaje que nos llega de Lara. Muy bien, sí, así es decir, la historia contribuye a explicar por qué el Estado deja que se incineren en marzo del año pasado, bueno, 40 niñas, sin investigar. Pero por otra parte, o sea, ha existido en esta última semana, en estos últimos 10 días, iniciativas de ley por parte de los diputados del Congreso de Guatemala para tratar de asegurar la impunidad ante delitos de lesa humanidad. Es decir, no solo en Guatemala se inventó la desaparición forzada, sino de que estamos hablando que no hubo presos políticos, Maximiliano. O sea, allí el que caía era literalmente asesinado, ¿no? O sea, estamos hablando de 70.000 desaparecidos, pero pueden ser 75, pueden ser 80, ¿sí? 150.000 asesinados, pero pueden ser 200 o 250. Y el 95% de esos crímenes son atribuidos al ejército. ¿Sí? O sea que estamos hablando de... Ahora, más allá de toda esta situación, yo quiero también comentarles, producto de mi experiencia no solo profesional, sino mi vinculación humana con esa región y con ese país y con su gente, de que también Guatemala es un país de lucha. Un país de lucha no solo por parte de las comunidades indígenas, es un país muy rebelde desde el siglo XVI, sino sobre todo de las mujeres, que han tenido un protagonismo y que siguen teniendo un protagonismo y una valentía que a nosotros nos cuesta, ¿sabes, Maximiliano?, reconocer desde América del Sur. O sea, cuando hablamos de Centroamérica, hablamos, por ejemplo, ¿no? Yo trato de explicárselo a mis hijas. Yo tengo una hija de 12 años y yo veo niños en Guatemala que tienen 16 y tienen la estatura de 5 o de 6 años. O sea, que se parecen a mi hija chica. O sea, eso hay que explicarlo históricamente, ¿no? Para seguir hablando de la lucha de Guatemala, vamos a escuchar un testimonio que nos llega desde allí para también tratar de entender cómo sale adelante ahora Guatemala después de esto que pasó. Hola, ¿qué tal? Los saluda Mónica de Guatemala. Hoy les voy a hablar un poquito acerca de lo que pasó el 3 de junio del 2018 aquí en Guatemala. El volcán de fuego hizo erupción, pero una erupción que no se ha visto desde 1974. Básicamente arrasó con 2 poblaciones importantes y una de las cuales es San Miguel Los Lotes, que tenía aproximadamente 86 familias. El otro lugar que arrasó fue el resort La Reunión, que es un campo del golf muy bonito. La diferencia de estas dos es de que uno fue evacuado preventivamente y el otro ni siquiera tuvieron ninguna medida de prevención. Entonces se cree que hay aproximadamente 3.000 personas, pero no sabemos el número exacto porque todavía no sabemos ni cuántas personas vivían en San Miguel Los Lotes. Esto a su vez ha
ha mermado aún más la posición del gobierno frente a la sociedad civil, ya que no sabemos cuántos muertos fueron, no sabemos cuántos damnificados han sido, no tenemos cifras exactas y no sabemos cómo vamos a lograr prevenir estos eventos en un futuro, ya que Guatemala, como ustedes sabrán, es un área de riesgo. Tenemos 38 volcanes, es un clima subtropical, como pueden ver aquí, tenemos, pues pasa lloviendo cuando es invierno, llueve bastante, ¿verdad? Ahí escuchábamos el testimonio de Mónica, que decía algunas de las cosas que vos estabas reflexionando antes. Y para cerrar, te invito a que nos cuentes un poco sobre el vínculo entre Centroamérica y Estados Unidos, ese vínculo de dependencia, porque Estados Unidos, cuando hay una catástrofe, se acerca a Centroamérica también para figurar como algo bueno, de que lleva ayuda humanitaria, aunque está aquel polémico video de Donald Trump tirando rollos de papel, papel higiénico después de un huracán. ¿Cómo es ese vínculo, esa relación de dependencia entre Estados Unidos y Centroamérica? ¿Cuánto se utiliza a favor, cuánto se utiliza en contra? El televidente debe entender de que nosotros en América del Sur nunca vimos marinos de los Estados Unidos desfilando por el centro de Montevideo. En Centroamérica eso aconteció. En Centroamérica y el Caribe, el imperialismo y el poder imperial de los Estados Unidos históricamente se han dejado sentir con nitidez, y la embajada de los Estados Unidos, bueno, juega un papel relevante muy a menudo e históricamente en los asuntos internos de cada uno de los países de Centroamérica y del Caribe. O sea, estamos hablando de eso, ¿sí? Donde el poder de los Estados Unidos es muy evidente, ¿sí? Ahora, eso en el contexto actual, bueno, también tiene otra consecuencia. Es decir, Trump está intentando de toda manera, recortar las posibilidades para que los migrantes centroamericanos consigan vivir en los Estados Unidos. Sí, hoy dijo que no va a permitir que su país se transforme en un campo de inmigrantes como ha pasado en Europa. Así es, y no debemos olvidarnos que para toda Centroamérica y en particular para Guatemala, el 11% del PBI está constituido por el envío de las remesas de los guatemaltecos que están viviendo en los Estados Unidos. Aproximadamente hay 2,5 millones de guatemaltecos y se calcula, ¿sí?, que un porcentaje muy elevado de la población guatemalteca se sostiene gracias al envío de las remesas. Si toda esa gente que está trabajando en los Estados Unidos regresa, ¿sí?, a Guatemala, bueno, no hay lugar. Se pierde. Exactamente, ¿sí? O sea, eso va a tener un impacto tremendo, ¿sí?, en una realidad ya compleja, más que compleja. Roberto, muchísimas gracias por tu presencia en 7.000 millones. Lamentablemente, como se habla muy poco y se sabe muy poco de países lejanos, como hablábamos de Corea del Norte, también sabemos muy poco y hablamos muy poco de países más cercanos, como por ejemplo de Centroamérica, así que no dudo que te vamos a volver a tener acá a la mesa de 7.000 millones. Bueno, te agradezco muchísimo nuevamente, y yo quiero simplemente decir, porque tengo muchos estudiantes de Relaciones Internacionales, solo te digo esto: nuestros archivos para documentar la política exterior de nuestro país y estudiar nuestro vínculo con el mundo y con nuestros vecinos prácticamente no son utilizados. Y tenemos, créeme, Maximiliano, una masa crítica y una gran cantidad de recursos humanos dispuestos a eso, pero de momento no tenemos las posibilidades de poder nuclearlos a todos. Pero, o sea, celebro nuevamente esta posibilidad y ojalá en un futuro podamos seguir aportando desde este lugar. Gracias, Roberto. Vamos a una pausa y ya venimos con el tercer y último bloque de 7.000 millones. Que nos están llegando de ustedes a través del 092 1040 74, también, justamente, en Twitter, en @7M millones, como por ejemplo mensajes de Fernando, de Graciela, de Horacio de la Comercial. Díganos de dónde nos están mirando, porque nos llegan mensajes no solo de todo el país, sino que también del exterior nos llegan muchos mensajes consultando y dándonos sus opiniones. Les recordamos que está bueno que nos propongan temas para poder tratar aquí en la mesa de 7.000 millones. Un mensaje también por acá
que nos llega de Lili, del barrio La Mondiola, que dice que también nos mira en la repetición de los domingos. Y vamos ahora a aflojar un poco, por más que vamos a presentar un tema que tiene que ver con lo que estuvimos hablando en el primer bloque, con la reunión entre Kim Jong-un y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Les dijimos que fue en Singapur todo un acontecimiento para este pequeño país que recibió a cientos de periodistas que llegaron para cubrir este evento histórico, y los comerciantes en Singapur aprovecharon la oportunidad para crear, por ejemplo, un trago sobre Kim Jong-un y Donald Trump. Singapur fue la sede de una histórica cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Fue por eso que sus bares ofrecieron cócteles con el espíritu coreano para celebrar el evento. Miles de periodistas y delegados extranjeros llegaron a la isla para cubrir la cumbre. Las bebidas especiales se llamaban Trump y Kim. El primero fue un cóctel azul a base de bourbon y el último fue rojo con soju como base. Estos tragos impulsaron los negocios. La histórica cumbre del 12 de junio fue la primera reunión de este tipo entre el líder de Corea del Norte y el presidente de Estados Unidos en funciones. Muy bien, les pedía que nos dijeran de dónde nos están escribiendo. Las Cañas, en Fraivento, Villa Española, Cerro, mensajes que nos siguen llegando a través del 092 1040 74. Ya es habitual en 7.000 millones, tratamos de mostrar animalitos. Y en esta oportunidad nos vamos a ir hasta Polonia, que juega mañana por el Mundial, justamente porque allí nació una cría de oso cuscús. Un zoológico polaco está celebrando la última incorporación a su parque, un oso bebé cuscús. El zoológico de Wrocław, en el sudoeste de Polonia, dijo que el nacimiento del marsupial, una criatura peluda gris negruzca, con garras y una cola larga, era un evento raro, con solo 13 de los animales en cautiverio en 4 zoológicos de todo el mundo. Los animales arborícolas herbívoros, nativos de la isla indonesia de Sulawesi, son descritos como vulnerables en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, con la deforestación y la caza como las principales amenazas que enfrentan. El oso cuscús, que no tiene nombre aún, nació de una pareja que estuvo en el zoológico de Wrocław durante 3 años, según el parque. Por ahora, se mantiene alejado del ojo público. Bueno, todo lo que pasa en el mundo tratamos de llevárselos a su casa a través de 7.000 millones, no solo política y otros temas, sino que esto más distendido, también naturaleza, tecnología, eventos, todo aquí en 7.000 millones, el periodístico internacional de la televisión pública, que hoy llega a su fin. Les recordamos que la repetición de 7.000 millones es el domingo a las 12:30 del mediodía, y que si no, mañana ya pueden ver este programa en el canal de YouTube de Televisión Nacional. Nos vamos con música también, como es habitual, música alrededor del mundo, con Playing for a Change, que hacía un tiempo ya no los escuchábamos. Este es uno de sus últimos videos, que también lo pueden ver junto a todos los demás en la plataforma de YouTube. Nos vamos, nos reencontramos el próximo lunes a las 21 horas en la pantalla de Televisión Nacional. Gracias por estar. Now you will hear. This could be the first trumpet.